La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el general retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, y el general retirado Rolando Rosado Mateo, expresidente de la DNCD. Uno dice general retirado, pero es un rango mayor, pero lo que se acostumbra decir es general. Claro. Guillermo, Rolando, un placer. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ramón, por tu invitación al Telematutino 11. Y muy honrado de estar aquí con ustedes. Sí. Yo tenía un teléfono viejo tuyo y ya ese no era. Yo tuve que acudir a otros amigos que me facilitaran tu localización. Yo pienso que la Policía Nacional está quizá en su peor momento en términos de credibilidad y confianza. Lo de los pastores en Villa Altagracia, pienso que fue la copa que rebosó. Y hay sectores radicales que lo que dicen es que la policía, lo que hay que, ese cuerpo hay que desbaratarlo y arrancar con algo totalmente nuevo. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, yo opino de entrada, Ramón y amigos televidentes, de que eso es una locura. Esa propuesta refleja un grado alto de ignorancia en el tema de seguridad pública. Porque en todas partes del mundo donde han ensayado este tipo de acciones de parte del Estado y la sociedad, ha sido desastroso. Por ejemplo, tenemos como México, el más cercano es aquí a Haití, que desbarataron esa policía y crearon una nueva en México, después que lo hicieron cuando Durazo, el negro Durazo, sí. Hoy en día todavía han ensayado con 6 o 7 modelos de policía, y hoy en día el narcotráfico y el crimen organizado se ha apoderado de México de una manera que no han podido combatirlo con nada. De suerte que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que requiere la policía, más bien, más que una ley, es un cambio cultural. Y que cambie de un modelo de ley y orden a proteger y servir. Pero básicamente, yo quisiera señalar, para que mi amigo y hermano general Rosado Mateo pueda profundizar algo, es que como yo escuché aquí el viernes pasado a nuestro amigo sociólogo Mercedes, Cándido Mercedes, donde ponderó la panacea, la buena ley institucional, orgánica de la policía, la 580-16, y realmente es muy lejos de la verdad. Esa ley desastrosa. La mejor ley era la que cuando se confeccionó fue la en el gobierno de Hipólito Mejía, la 96-04. Fue la de más avanzada, la mejor ley. Pero no funcionó. Sí, funcionaba. Lo que faltó fue darle conformidad a ciertas áreas, pero esta ley, la 16, ha desmantelado muchas áreas de la policía, inclusive le ha quitado funciones al jefe de la policía. Y él decía, y también he escuchado a nuestro amigo Servio Tulio decir, de que esa ley, la pasada y la actual, no se ha puesto en funcionamiento al 100% porque el Consejo Superior Policial no ha permitido, cuando eso es mentira. Eso es mentira. Actualmente, ese Consejo Superior Policial está a cargo del Ministerio del Interior y de la Procuraduría General de la República. Le quitan al jefe de la policía la facultad, o al director general, como se llama ahora, la facultad de dirigir el consejo, cuando él es el responsable. Antes, ese consejo era un consejo normativo, y ya hoy pasó a ser un consejo ejecutivo, cuando tanto el Ministerio del Interior, o el Ministro del Interior, como el Procurador General de la República, que presiden los consejos, son de nivel estratégico, no ejecutivo. Y además al jefe de la policía, yo voy a hacer una especie de analogía, si me permiten. Lo que han hecho es subir al director general de la policía a combatir el crimen con las manos atadas atrás, ni siquiera adelante, porque tú te puedes defender adelante, pero atadas, porque le quitó funciones a la parte ejecutiva de la policía. Inclusive, bueno, yo lo voy a general Rosado. Sí, realmente un fallo que es del sistema y de la parte ejecutoria del sistema de organización de la policía se le está endilgando a la Policía Nacional, y ciertamente ellos no pueden hablar
por su condición que está definida en la Constitución de no deliberante, que es realmente, uno dice, ¿y esto? Porque el policía tiene que deliberar todos los días. Entonces, desde el origen mismo de la policía, en la Constitución, te estigmatizan que tú no puedes pensar, porque eso es lo que significa deliberar, tomar decisiones en base a situaciones que se te presentan. Hasta cuando tú enfrentas a un delincuente tienes que deliberar. Bueno, pero el tema básicamente es la problemática de esa ley. Tal como señalaba el comandante Guzmán Fermín, se trata de una ley que lo que hace es que reduce prácticamente las funciones de director de la policía o de jefe de la policía al de un muchacho demandado. En primer término, esa ley le impide, porque pasa la facultad de dirección o de acompañamiento del director de la policía en la ejecución de la dirección de la institución por parte del director de investigaciones criminales, el director de seguridad preventiva, y le abroga ese rol al Consejo Superior Policial. ¿Usted ha visto eso? Los dos hombres que son el brazo ejecutor no dependen del director. Bueno, no los designa el director, los designa el Consejo Superior Policial. Y para colmo, ese Consejo Superior Policial, el director de la policía, que fue un atraso en términos de lo que fue la ley 9604 versus la 590-16, que es la actual y a la que se refería el comandante Guzmán Fermín, le quita ese rol al director de la policía de poder designar el equipo con el que él va a hacer la gestión de la institución, y lo pasa al de el Consejo Superior Policial. Y usted dice, bueno, eso no tendría nada de malo. No tendría nada de malo si no entra ahí entonces un elemento distorsionador de la disciplina, porque entonces aquellos oficiales generales y hasta oficiales superiores con rango de coronel, que muchas veces tienen el deseo legítimo, la ambición de ser y llegar a dirigir esos cuerpos, aprenden a que ya no es a través del director de la policía que se accede a esos lugares, sino haciendo lobby en la Procuraduría General de la República o en el Ministerio de Interior y Policía, lo que implica ya de por sí un cierto dejo de politización de la Policía Nacional, y que se le va de la mano entonces el control de áreas tan vitales como lo es la seguridad preventiva y la dirección de investigaciones criminales al director de la policía, porque entonces cuando tú tienes un director, por ejemplo, de investigaciones criminales o un director de seguridad preventiva que no obedece o no responde a ti, sino que obedece o responde al ministro de Interior y Policía o al Procurador General de la República, porque ha sido quien lo ha impulsado y lo ha en ocasiones hasta impuesto allí, porque el director de la policía no tiene capacidad de veto dentro de las decisiones del Consejo, es un miembro más. ¿Qué tú le estás dejando? Te están imponiendo entonces una especie de atomización en el mando de la policía, que debía ser unificado, y sin embargo tú tienes entonces un ala que está en manos del procurador, o pudiera ser cualquiera de esas dos áreas, o el mismo asunto interno, otra que está en manos del Ministerio de Interior y Policía. ¿Qué viene ahí? Bueno, aquellos polvos están trayendo estos lodos, estos resultados que estamos viendo ahí, que se le está atribuyendo las deficiencias obviamente a la Policía Nacional, pero el problema viene de atrás. El problema viene desde el momento mismo en que esa ley 9604 fue sustituida sin siquiera haberse agotado todo el ciclo de aplicación de esa ley, porque esa ley, que es de febrero del año 2004, tenía un plazo de 10 años para su implementación total. No la dejaron ni siquiera madurar, pero era en materia de legislación policial lo más avanzado que nosotros hemos tenido aquí en los últimos 50 años. Pero al margen de la ley, es decir, siempre han existido los llamados intercambios de disparos. Quizá esto de Villa Altagracia pudo haberse convertido en un intercambio de disparos, de no haber habido gente filmando. Pero entonces, ese tipo de cosas y los actos de corrupción en la policía, es decir, ¿cómo se va a enfrentar eso dentro de una reforma? Es que todo está escrito en la policía, porque hay órganos internos de asuntos internos, la Dirección Central de Asuntos Internos y la Inspectoría General de la República, que están a cargo de hacer las investigaciones internas de la institución. Pero también están los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, está el DNI, que hacen sus informes. Entonces,
Lo que ha fallado en la policía, y yo puedo retar que en mi gestión, cómo actuamos nosotros en contra de la corrupción, de manera draconiana, eso también depende del mando que tenga institucional la policía. Pero el problema no es en sí ese. El problema es que para cualquier reforma institucional de la Policía Nacional es un plan integral. No solamente la policía que requiere reformar, hay que reformar también el Ministerio Público, que es vista de la ciudadanía como un ente más bien político, que subordina las decisiones nacionales, profesionales, a el estamento político, a la conveniencia política partidaria del momento. Ahora se supone que no es así. Bueno, yo no digo que yo es un gran conciliador, etcétera, pero en el pasado no ha sido así. No, claro. No ha sido así. Y más allá, cuando digo un plan integral, también hay que fortalecer el Ministerio Público, al sistema, al Poder Judicial y el penitenciario, porque hay que abarcar también los demás subsistemas como salud pública, obras públicas, etcétera, porque todo interviene en la seguridad pública y ciudadana, no solamente la policía. Y quieren culpar a la policía de todos los males. Y dicen, bueno, que la policía tiene muchos generales y las Fuerzas Armadas, pero ¿quiénes son los que por un decreto asciende o pensiona a los generales? La autoridad suprema, el Poder Ejecutivo. Es exclusiva delegación del Poder Ejecutivo. No es el jefe de la policía, el director general o el ministro de las Fuerzas Armadas, ni siquiera el ministro del Interior. Es el presidente de la República. Entonces, que hay muchos generales y muchos en la Fuerza Armada y la policía, pero vamos a ver cuántos viceministros hay en el país, cuántos vicecónsules hay en el país. Muchísimo. Hay una hipertrofia. Pero también cuántos municipios no tiene el país, cuántas provincias. Quieren crear otra más todavía. Imagínese usted. ¿Y quién es que hace eso? El poder político. El desorden aquí hay. No es culpa de la Fuerza Armada, de la policía, ni siquiera tampoco de Relaciones Exteriores. Es del estamento político que dirige todo eso. Por lo tanto, hay que tener una voluntad política para poder nosotros encauzar una reforma verdadera, institucional. Entonces, esa reforma verdadera, según ustedes, implicaría derogar la última ley. Habría que modificar la ley. Sí. Nosotros entendemos que habría que modificar esa ley y retomar aspectos que tenía la anterior legislación, la 9604. Esta 590-16 parecería haber sido hecha como de manera específica para debilitar las funciones del director de la policía y de la misma institución. Baste con citar los dos ejemplos que acabamos de ver. Ahora bien, aquí tenemos que ver qué significa reforma. Reforma es un proceso continuo y permanente que implica mejorar la eficiencia y la eficacia del cuerpo al cual es sometido, en este caso la Policía Nacional. ¿Y qué es lo que ha pasado históricamente? Porque se piensa en esta comisión como si fuera la primera, pero no. Nosotros hemos tenido comisiones de reforma del gobierno recién pasado, estaba al más alto nivel. Teníamos una comisión de reforma ahí que la dirigía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, luego estaba integrado por el Procurador General de la República, por el ministro de Interior, el director de la Policía, el ministro de Administración Pública, etcétera. Pero veníamos anteriormente a esa, recuérdese, eso fue los 8 años de gobierno del expresidente Danilo Medina, pero el expresidente Danilo Medina recibió también una institución que iba como un barco navegando con un plan de seguridad democrática que partía de un diagnóstico hecho por profesionales acabados en la materia. Estamos hablando de Mauricio Bengoechea, de Eduardo Gamarra, Lilian Bovea, que habían hecho un diagnóstico. New Link estuvo ahí también. Correcto, fue New Link, fue a través de esa empresa, de New Link. Pero a su vez, veníamos de otra comisión de reforma que había trabajado en ella Carlos Jim Bernard, en la primera gestión del gobierno del expresidente Leonel Fernández, que tuvo su continuidad, porque esa es la clave, continuidad
en el proceso de reforma en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que trabajó el tema de la ley 9604, la sacó, una excelente ley después de mucho consenso entre todos los sectores de la vida nacional, y nace entonces el Plan de Seguridad Democrática. ¿Cuál es el problema? Que si en la primera gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández se trabaja en el proceso de reforma, la continúa el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, luego retoma otra vez el presidente Leonel Fernández ese proceso de reforma, sale de ahí un plan multidimensional que atacaba el problema de la criminalidad tal y como lo es en sí. Un problema multidisciplinario. Asimismo entraban la casi totalidad de los, bueno, en ese entonces no era ministerio, en ese entonces eran secretarías de Estado, pero la casi totalidad de la Secretaría de Estado entraban a atacar el problema de la criminalidad desde los diferentes ámbitos de competencia del Ministerio de Salud Pública, entrando en los barrios, el Ministerio de Obras Públicas, trabajando con el tema de la reparación de las calles, reparación de casas, etcétera, la misma Policía Nacional, el Ministerio de Deporte con el tema de los deportes. Bueno, entró allí un ataque multidisciplinario al problema de la delincuencia. ¿Cuál es el kit del asunto? Bueno, que transcurrido 8 años en los cuales Santo Domingo, incluso Santo Domingo, capital de la República Dominicana, es considerada en el año 2007, apenas 3 años después, 2008, apenas 3 años después de haber empezado ese plan, como la ciudad más segura de Latinoamérica. Lástima no tener el video documental ahí para pasarlo. La ciudad más segura de América Latina, y ponderado la eficiencia y la eficacia de ese plan por la Organización de Estados Americanos, que a su vez promovía todo el proceso de reforma en República Dominicana en otras latitudes. ¿Qué ocurrió? Continuidad, don Ramón. Continuidad, porque cuando caemos en el año 2012, en lugar de darle continuidad a ese plan de manera integral, se segmentó y se tomó y se politizó, que fue lo peor, desgraciadamente, 2 de los 16 programas que tenía el Plan de Seguridad Democrática. Este plan tenía 16 programas, se tomaron 2, asistencia vial y 911, que eran parte de ese plan, y se sacaron de las áreas de competencia donde correspondían y se llevaron a ministerios extraños, pero con un propósito político. Uno, asistencia de carretera, sale al Ministerio de Obras Públicas, cuando todo el mundo sabe que eso, bueno, ya empezaba a través de asistencia de carretera, acarrea, el Ministerio de Interior y Policía ya lo había iniciado. Y luego el otro, el 911, que había iniciado también como call center hacia el 911, se lo llevan para el Ministerio Administrativo, el Ministerio de la Presidencia, sabiendo que es ilegal por cuanto es inconstitucional esa medida de esa naturaleza, porque es la misma Constitución la que manda que cuando se crean esos cuerpos de naturaleza policial deben ser supeditados al ministerio del ámbito de su competencia. Y obviamente que el ámbito de competencia de esos 2 programas era el Ministerio de Interior y Policía. De manera que es una cuestión, don Ramón, de continuidad y de no caer en la tentación de tratar de capitalizar con réditos políticos programas que son netamente de seguridad ciudadana. Ya casi pasando a la pausa, Guillermo, pero ¿cómo se explica el caso de Villa Altagracia? Es decir, se hace un retén por una pasola en República Dominicana. Porque el país debería estar lleno de retenes por la cantidad de vehículos y cosas que se roban. Sí, Ramón, ese hecho no tiene ningún tipo de explicación, ninguna, porque ahí se violaron todos los protocolos de actuación de la policía que están también estipulados en los manuales de el uso de la fuerza, los manuales de retenes, todo está escrito en la policía. Y ahí se violaron todos. Ahora, cualquier opinión que yo pueda emitir sería una falta de mía como profesional de la policía, emitir un juicio sin tener los elementos de actuación en mi poder, para yo poder analizar y dar una opinión. Yo diría que hay que esperar que la investigación concluya, que va por buen camino, porque ya veo que al coronel de la plaza ya se le solicitó medida de coerción, es porque hay indicios de que algo más allá hubo con ese retén. Por lo tanto, un hecho doloroso que conmocionó al país,
y también a la propia policía. Porque hay algo importante en esto, Ramón. Dicen que la policía tiene demasiada autonomía, que es independiente. Eso no es verdad, tampoco. Nosotros como policías, entre los 30 y tantos años que duramos en la institución y todo lo que anteriores y lo que estamos todavía y lo que están en funciones, somos obedientes al poder civil legalmente constituido, siempre. Por lo tanto, también en la misma ley, esta de ahora, le quitó la autonomía presupuestaria a la policía, porque también hay un prejuicio con la institución de que el problema está en el presupuesto, que hay mucho dinero. La mayoría de ese dinero no es de inversión, se va en gasto, de nómina y gastos generales. Inclusive se le quitó a la policía, cada año o cada gobierno que pasa o cada cierto tiempo, le quitan el financiamiento de nutritivo que llega a la policía para hacer sus operaciones policiales. Ahí le quitaron el papel de buena conducta, que le entraba un dinerito a la policía para sus operaciones internas. También le quitaron las multas de tránsito. Y en esta ley de ahora le quitaron a la policía la repartición que hacen con los bienes decomisados de drogas. Ahora se lo dan a drogas y al Ministerio Público. Porque inclusive eso de las multas pasó al Ministerio Público y no a la policía, cuando es la que ella que hace el trabajo. O sea, cada cierto tiempo le van quitando a la policía la facultad financiera para sus operaciones policiales. O sea, algo inaudito. Y entonces después nos preguntamos cómo pueden haber destacamentos en las deplorables condiciones en las que se encuentran a nivel nacional, porque el jefe de la policía o el director de la policía tiene completamente las manos atadas. No solamente esos 3 espacios que le servían de oxígeno al exiguo presupuesto que se le asigna al director de la policía. Y por eso también no es extraño el usted ver que de los 5 ámbitos en donde el principio de la fuerza tiene un rol fundamental, el primero, que es la presencia física, dan lástima a nuestros agentes, tanto por el uniforme como por la falta de equipamiento. Y eso que no hablamos entonces de la formación, porque la formación, la educación, todos sabemos que cuesta. Por algo digámoslo así, se exigió y se peleó el 4% para la educación. Si usted quiere saber el nivel de deterioro institucional de la Policía Nacional, usted nada más tiene que fijarse en la estructura y funcionamiento del sistema educativo. Eso es vergonzoso. Que la ley actual de la policía cercenó. Explíquele eso. Redujo una conquista de la legislación policial establecida en la 9604, que le daba categoría de educación superior ya con su universidad formada, fue reducida en esa ley 590-16 al ámbito de un liceo secundario. Pero volvemos ahí. Vayan, nada más tenemos que ver lo que pasa ahí en la avenida Abraham Lincoln, esquina Independencia. Ese es el alma mater del sistema educativo policial, don Ramón, amables televidentes que nos están viendo. Y eso tiene alrededor de 10 años patinando en una modificación estructural y funcional que no acaba nunca de despegar por la falta de inversión, con que se tome lo que se construye un liceo de educación media, en cualquier parte de la geografía nacional se resuelve ese problema. Pero ese ahí nada más. Pero váyase a la escuela de cadetes de la Policía Nacional, que tampoco se mira para allá. Esa era la sede de una de las haciendas del dictador Trujillo. Y los diferentes directores que ha tenido la policía son los que han tenido que, acudiendo a la ayuda de empresarios, amigos, etcétera, convertir unos chiqueros que habían ahí, que era para la alimentación del ganado, han tenido que irlo modificando sobre la marcha y como Dios los ha ayudado, y convertirlo en lo que es hoy. Para no hablar propiamente de la calidad de los instructores policiales y de cómo funciona ese sistema. Entonces, queremos tener una policía moderna, queremos tener una policía actualizada, todos queremos tener una policía que responda a las necesidades de estos tiempos, pero
estamos haciendo la inversión que realmente amerita la Policía Nacional. En el intermedio, que es donde se hacen las mejores entrevistas, que son las que nos trascienden, ustedes señalaron todavía otros elementos más graves de la ley que guardan relación con los jefes regionales, los llamados jefes regionales de la policía. Sí, la ley, la panacea para muchos, la 590-16, le deja sueltas, autónomas, las direcciones regionales de la Policía Nacional, porque antes estaban bajo el mando de la Dirección Central de Seguridad Preventiva, que es el que tiene control de todas las direcciones regionales y a su vez es el que le reporta al señor director general. Rompe con la escala de mando, la importante escala de mando, y más allá todavía. También le quita la facultad a la Dirección General de la Policía de la importante Dirección Central de Inteligencia Delictiva, de Inteligencia Policial. O sea, es como ir ciegos a cualquier intervención médica. La inteligencia es lo que le da a usted la posibilidad de hacer dos cosas. Uno, poder planificar operaciones policiales efectivas con esa inteligencia que usted adquiere a través de esa dirección central, y la otra es la persecución del delito, tanto para ser preventivos como para ser reactivos y perseguir el crimen junto con el Ministerio Público. Y si no tenemos ese instrumento, ¿cómo es posible hacer una prevención? Inclusive hay inteligencia prospectiva, o sea, que puede proyectar hacia el futuro los delitos que pudieran cometerse en el tiempo. Le quita la facultad. Y además también crea esa ley un absurdo. Las comisiones independientes, óigase bien, les da la facultad a comisiones independientes de investigar, cuando constitucionalmente los únicos que están facultados para la investigación de delito o lo que fuera es el Ministerio Público y la Policía Nacional como auxiliar del Ministerio Público. Crean una comisión independiente con facultad. Eso es lo que pasó con Punta Catalina, que en vez del Ministerio Público hacer la investigación correspondiente, o el PEPCA, Eso tuvo su razón de ser. está bien, pero eso fue también inconstitucional. Crearon una comisión aparte y sacaron a Punta Catalina del caso de Brecht, y esa comisión investigó cuando no está legalmente conformada ni constituida para investigar. Investigó y exculpó. Claro, ¿no? Y exactamente, y emitió su opinión de que todo estaba bien. Y ya eso fue todo. Cuando la facultad exclusiva de investigación le corresponde al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Eso pasa como inclusive me dijo Rosado, yo no me acordaba ahorita, me gustaría que tú explicara, que hasta un reglamento hay de aplicación de eso. Sí, lo manda, pero no lo hace. Porque si también un fallo que ha pretendido atribuírsele a la policía, el hecho de que los reglamentos que complementan la 590-16, que no lo ha hecho la policía, pero ven acá, ¿quién es que dirige el Consejo? El Consejo Superior Policial, el Ministro de Interior, y luego, en ausencia del Ministro del Interior, lo integra el Procurador General de la República, de manera que es desde ahí, usted no puede reclamar, y le atribuye esas facultades precisamente la misma ley al órgano normativo, que en este caso es el Consejo Superior Policial, de manera que tú le estás atribuyendo una responsabilidad a la policía cuando desde el punto de vista legal quien lo tiene es el Consejo Superior Policial, que lo preside el Ministro de Interior. Pero más aún, yo quería puntualizar un aspecto interesante, que es uno de los que peores efectos ha ocasionado en el funcionamiento de la Policía Nacional, y es que los roles, como señalaba el comandante Guzmán Fermín, del ámbito de actuación de la policía, que son básicamente el rol disuasivo, número uno; segundo, el rol preventivo; y tercero, el rol reactivo, ha sido invertido por completo dentro del espíritu de esa ley. ¿Por qué? Bueno, el elemento fundamental de disuasión de un cuerpo de policía es asuntos internos. Es asuntos internos.
entra dentro del ámbito, junto con el rol de la inteligencia, entra dentro del ámbito de la disuasión. ¿Por qué razón? Porque asuntos internos es el cuerpo de control, es el órgano de control principal sobre la conducta de los policías es asuntos internos. Entonces, le invirtió el orden en el funcionamiento de asuntos internos. Un rol que le correspondía a la Inspectoría General con su cuerpo de inspectores, que era el de investigar las inconductas luego que pasan, se le atribuye a asuntos internos erróneamente. Asuntos internos es para hacer pruebas de integridad. Asuntos internos es para hacer pruebas de poligrafía. Asuntos internos no es para investigar el hecho después que ocurre, es para prevenir, y es la parte en la que hacemos la puntualización. Ese primer rol vital en cualquier cuerpo de orden tiene su razón de ser, todas esas inconductas, en el hecho de que ese órgano de control fundamental que disuade las inconductas, que es asuntos internos, fue completamente desvirtuado, Ramón, y convertido en un órgano reactivo cualquiera. ¿Reactivo en qué medida? Bueno, en la medida en que se dedicó, o lo dedicaron a través de esa ley, primero en desmantelar la estructura y la filosofía de asuntos internos. Básicamente, asuntos internos, yo recuerdo cuando asuntos internos comenzó aquí, asuntos internos tenía incluso locales, casas, en donde se articulaban allanamientos. Esas casas tenían cámaras, tenían 3 y 4 cámaras, y se ordenaban allanamientos a áreas dentro de la policía, sobre todo aquellos llamados equipos, que se sospechaban que tenían inconductas, para saber qué hacían. Esas casas, esos lugares, podían ser casas o apartamentos, tenían dinero, tenían en ocasiones joyas, o joyas simuladas realmente, porque no tenían el gran valor. Y se grababa esos allanamientos donde iba Ministerio Público, y ahí se sabía la idoneidad del Ministerio Público, se grababa la actuación de cada uno de los equipos. Tanto los equipos de observadores que van de avanzada como los equipos ejecutores del allanamiento en sí. ¿Qué significaba eso? Bueno, si había sospechas sobre ese equipo que había sustraído y no se había podido mediante la investigación normal imputar a alguien, se enviaba a hacer esos allanamientos, se coordinaban allanamientos tal y como, en el término local nuestro es el llamado gancho. El señuelo. El señuelo. Sí. Se le ponía el señuelo para ver esas inconductas. La prueba de poligrafía se desmanteló, nosotros dejamos, cuando salimos de la Policía Nacional, dejamos un cuerpo de poligrafistas en marcha, ya formado, aquí en República Dominicana, con la asistencia, la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos panameños, vinieron aquí, nos entrenaron poligrafistas, y el objetivo fundamental de eso era precisamente los mandos altos y medios de la policía debían someterse a esa prueba de polígrafo periódicamente, como lo establece, por ejemplo, la DEA, como lo tiene el FBI, como lo tienen todos los cuerpos de policía que tratan de que sus miembros sean éticamente correctos en el ejercicio de sus funciones. Todo eso, ¿dónde está? Y nosotros lo hacíamos. El primero que se hizo fue yo como jefe de la policía y Rosado Mateo como director de la DNCD. Y así también todos los oficiales superiores. Había que hacerlo. Ahora eso no se hace, y eso se perdió. Esos equipos ya desaparecieron. De hecho, han sido la causa incluso de suspensión de ayudas, de apoyos en determinados momentos. Porque, por ejemplo, en el caso de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DEA exige que unos cuerpos internos que hay allí de investigación sean poligrafiados. Y si no se poligrafían, como ocurrió, porque los incumbentes de esas áreas que se proponían no pasaban el polígrafo que ellos exigían, ellos sencillamente se recogían y se iban. Sí, se van, se te van. De hecho, yo siempre lo he dicho, si usted quiere saber cuándo hay una lucha frontal en contra de la criminalidad, desde el ámbito de la Dirección Nacional de Control de Drogas, usted nada más tiene que ver cuántos agentes de la DEA hay. Ahora hay muchos, güey. Sí, no hay muchos. Realmente este joven parece estar, no parece, está demostrando que cuando se quiere se puede. Pero hubieron unos momentos en el pasado reciente donde apenas sí quedaba el encargado de la DEA
por no decir. Sí. Ahora, qué pena no tener más tiempo. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una entrevista muy pronto. Sí, sería porque bueno. se nos quedaron muchísimas cosas por Muchos tratar. temas importantes, sobre todo que para ayudar también, obviamente, al gobierno, se quedó el tema del DICAN, que eso es bueno aclararlo. Un tema, hay temas relacionados interesante. temas relacionados con Claro, la droga también. Claro. Pero les agradezco mucho y muy pronto nos vamos a comunicar porque me agradó y veo que los aportes pueden ser importantes en este momento que se está discutiendo el tema. Sobre todo que apostamos, Ramón, de que en estos momentos la reforma de la policía sea exitosa, pero que se le dé seguimiento, y para eso tiene que haber un acuerdo nacional, porque si no si no llega a un acuerdo nacional, va a venir otro gobierno y no le va a dar continuidad, porque el problema... Además, esa mesa de trabajo, como le llama Servio Tulio, no comisión, debe de abrirse a escuchar opiniones así de personas como ustedes que saben los problemas. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Nos vamos ya a una breve pausa comercial y ya la despedida, la recta final del Telematutino 11.